Hola a todos, bienvenidos. Hoy veremos el tema manipulación de un objeto en VBA. Pues bien, empecemos. En VBA, la manipulación de un objeto se realiza mediante la utilización de propiedades y métodos. Las propiedades son características de un objeto, como su valor, tamaño o color, mientras que los métodos son acciones que se pueden realizar en un objeto, como la apertura de un formulario o la actualización de un registro en una tabla. Instrucción set. La instrucción set se utiliza para asignar un objeto a una variable de objeto. La instrucción set es necesaria porque en VBA las variables de objeto no almacenan el objeto en sí, sino una referencia al objeto. Cuando se utiliza la instrucción set, se establece esta referencia. La sintaxis de la instrucción set es la siguiente: set variable objeto igual a new objeto, donde la variable objeto es el nombre de la variable objeto y objeto es el objeto que se va a asignar a la variable. La palabra clave new se utiliza en VBA para crear una nueva instancia de objeto y asignarla a una variable. Si el objeto ya existe, no es necesario utilizar la palabra clave new. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear una instancia de objeto con la palabra clave new y sin la palabra clave new? Cuando se crea una instancia de objeto utilizando la palabra clave new, se crea una nueva instancia del objeto y se asigna una variable de objeto. Por ejemplo, en el siguiente código se crea una variable de una instancia del objeto TableDef, utilizando la palabra clave new, y se asigna a la variable de objeto td. En cambio, si se obtiene una referencia a un objeto existente sin utilizar la palabra clave new, se está haciendo referencia a un objeto que ya existe en la base de datos o colección de objetos TableDef. Por ejemplo, en el siguiente código se obtiene una referencia al objeto TableDef con el nombre tabla existente, sin utilizar la palabra clave new. En resumen, la principal diferencia entre crear una instancia de objeto TableDef con la palabra clave new y sin la palabra clave new es que en el primer caso se crea una nueva instancia del objeto, mientras que en el segundo caso se hace referencia a un objeto existente en la base de datos o en la colección de objetos TableDef. Por otro lado, tenemos la palabra clave nothing. Esta palabra se utiliza para indicar que una variable de objeto no está haciendo referencia a ningún objeto en particular. La sintaxis es la siguiente. Es importante tener en cuenta que al establecer un objeto en nothing, se destruye la instancia del objeto y cualquier cambio no guardado en el objeto se perderá. Además, si se intenta hacer referencia al objeto después de establecerlo en nothing, se producirá un error. Instrucción with en with. La instrucción with es una forma útil de reducir la cantidad de código necesaria al trabajar con objetos. Al utilizar la instrucción with, puede establecer una referencia a un objeto y luego llamar a sus propiedades y métodos sin tener que escribir el nombre completo del objeto cada vez. En este ejemplo, se crea un nuevo objeto de la clase miClase y se establece una referencia a él utilizando la palabra clave set. Luego la instrucción with establece la referencia al objeto miObjeto. Dentro del bloque with se pueden llamar las propiedades y métodos del objeto, utilizando el nombre de la propiedad o método precedido por un punto. En este caso, se establecen los valores de propiedad 1 y propiedad 2 y se llama al método 1. Por último, tengo el siguiente procedimiento ejemplo para demostrar cómo utilizamos la instrucción set, la instrucción with y la palabra clave nothing para agregar un registro a la tabla personas. Les estaré dejando la base de datos en la descripción del video para que la descarguen y la puedan analizar más a detalle y ver el funcionamiento de cada una de las instrucciones que acabamos de ver. Pues bien, esto sería todo.
Si te gustó el video, dale un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, me lo haces saber ahí en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video.